Vamos a lanzar el stream de Facebook. Ay, ya casi estamos. Hola a todos, ¿cómo andan? Y bienvenidos el nuevo año al stream semanal de Cada Empatía. Hoy quería hablar muy brevemente de un tema, un rant como dirían los americanos, una charla sobre un tema que pasa mucho y muchos me preguntan, que es el uso de las metas dentro de la práctica de meditación. Y hay como dos grandes campos, ¿no? El campo 1, podríamos decir, es el campo tengo que medir y tengo que pensar y tengo que poner una meta en todo. Es el campo, bien, haz una lista de las 10 prioridades que tienes este año. Y es un campo que generalmente a principio de año se ve bastante movilizado, ¿no? Para trabajar. Y ese campo esencialmente lo que va a buscar va a ser ponerle un orden y poner una idea de como una especie de estructura, un nivel a las prácticas de meditación. Campo 2 es el campo que te dice, no, la meditación no tiene nada que ver con metas o con cosas que se logren, uno solamente puede estar, con meditar es la meta, es la meta de la no meta. Interesantemente, mucha gente piensa que el budismo en general está en este campo 2, ¿no? Pero es una mala concepción. Si uno lee un montón de textos de meditación budistas, el Pavanakrama de Kamalashila, por ejemplo, uno se va a encontrar que la meditación está dividida en una serie de etapas. Por ejemplo, en ese texto están 9 etapas. Y cada uno tiene que pasar una serie de cuestiones puntuales para moverse de una a otra, ¿no? Entonces uno puede decir, estoy en la etapa tanto. Ahora, por ahí para una persona que está haciendo una práctica más urbana, ¿no? En el día a día, ¿tienen sentido las metas para meditación? Yo creo que en algún punto sí, pero yo me pondré como siempre como en el medio, ¿no? De los dos grupos. Por un lado, sobre todo cuando uno empieza, es muy útil ponerse una meta. No tanto una meta de lo que uno vaya a experimentar, ¿no? Porque es probable, en esto yo coincido más con el grupo de uno no se imagina lo que, o no tiene tanto sentido las metas, que no es que cuando uno empieza a meter va a conseguir lo que uno piensa. La meditación es algo muy interesante y muy rico, y que generalmente uno, si no lo hace, tiende a tener fantasías bizarras de lo que es. Entonces, si uno dice, uy, si yo medito, yo voy a, no sé, estar siempre en paz y siempre concentrado y nada me va a distraer, es probable que uno se choque contra una pared. Entonces, si ese es el criterio que nosotros vamos a definir previamente de haber hecho la experiencia, vamos a fallar. Pero hay mucha gente que por buscar esta meditación no dual o sin forma, como lo queremos llamar, piensa que son grandes meditadores y después no pueden quedarse 5 minutos sentados, ¿no? Entonces mi consejo es no poner una meta de una sensación o un estado que uno alcance, sino simplemente de la práctica. Que nuestra meta sea la práctica. Entonces yo me puedo decir, bueno, hoy me voy a sentar. Principio, para empezar, 5 minutos, 6 minutos, por ejemplo, todos los días. 6 minutos, voy, me pongo un relojito, pum, me siento en medito. Por ahí hay días que medito mejor, por ahí hay días que medito peor. Eso va a ir y va a venir. Ahora, si yo hago todos los días 6 minutos, ya voy a estar teniendo una práctica de meditación. Por más que mi práctica falle constantemente, esa va a ser mi práctica. Y con el tiempo no voy a fallar. Y con el tiempo voy a empezar a mejorar en mi práctica. Con lo cual, vos podés decir, bueno, 6 minutos por ahí no me alcanza. Voy a intentar hacer 15 minutos y un día por semana quedarme una hora. Y así de poco yo puedo ponerme metas de práctica, que es muy diferente que una meta de resultado. Una meta de resultado es, yo me quiero iluminar en, sea lo que sea iluminarse, ¿no? En 2 años. O una meta de, yo no quiero nunca más enojarme, entonces me voy a enojar y, de repente fallé. Ok, eso no está bueno, especialmente cuando uno comienza. Cuando uno ya está más avanzado, puede ser bueno. Puede ser bueno la idea de decirse, bueno, yo quiero tener este tipo de experiencia y voy a buscarla. Pero sobre todo al principio es muy importante tener una meta clara de práctica. Si tenemos una meta clara de práctica, es decir, voy a pasar tantos minutos sentados acá, o cada tanto una hora, ¿sí? Van a ver que nuestra práctica va a ser mucho mejor. Y cuando no la hagamos, nosotros vamos a verlo como en el gimnasio, ¿no? Si yo no voy al gimnasio porque me duele algo, porque me siento mal, no está mal, digamos, es algo que pasó, pero uno no hizo la práctica. Si la práctica es muy abierta, es como que, sí, no la hice, pero por ahí la hice, no sé, sentado en el colectivo, o por ahí la hice en el baño, o en una parte, y uno siempre va a poder como encontrar la forma de justificarlo. Si la práctica es muy rígida,
inevitablemente vamos a fallar y nos vamos a sentir mal. Con lo cual, pongámonos metas de práctica. Espero que les haya servido y que tengan un gran feliz 19. Hasta luego a todos. Primero hago como siempre, hago stop streaming. Y ahora que tarda 2 minutos más, cuando termine el streaming, hago el stop del recording. ¿Cuánto tarda Facebook en dejarlo? Ahora sí.